Hola, buenos días, ¿cómo están? Mire, la primera pregunta tiene que ver justamente con la entrega de cajas de alimento que lamentablemente ha generado una gran expectativa desde que lo anuncia el presidente de la República el domingo pasado y que obviamente no ha llegado a varias comunas por un tema logístico y probablemente va a demorar en llegar. ¿Qué le podemos decir a esa gente que está desesperada, ministro? A ver, lo primero, buenos días. Junto con saludarlos, también transmitirle a todas las personas que entendemos y comprendemos la dificultad, la angustia que produce la cuarentena y las dificultades que se generan de tener que estar en cuarentena y que estamos desplegando un instrumental de herramientas, de ayuda en materia social que tiene distintos caminos y que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles por llegar cuanto antes con la ayuda a todas las personas, ya sea a través de las cajas de alimentos, que empezamos a repartirla el día viernes y que es un esfuerzo logístico, como tú lo señalas, que es muy importante, son 2,5 millones de cajas, y también a través de otros instrumentos de ayuda y políticas sociales, como el ingreso familiar de emergencia, que se comenzó a pagar el día sábado, o el ingreso mínimo garantizado, que esta semana también se va a poner en marcha, y así varias iniciativas a través de distintas leyes que hemos venido impulsando para poder apoyar a las personas. Nosotros entendemos que la situación es muy difícil, es muy compleja, junto con el énfasis o la prioridad por la protección de la salud, que es la primera prioridad de todos, también tenemos que hacernos cargo de las dificultades sociales que produce la pandemia, fundamentalmente el efecto que ha tenido en el empleo, que ha tenido en los ingresos de las personas y también en el bienestar emocional, la salud mental y todos los efectos que va produciendo el encierro. Por lo tanto, esos tres objetivos, el sanitario, el social y el de bienestar, es la prioridad nuestra como gobierno y estamos trabajando con todos los instrumentos y con todas las herramientas que nos da el Estado y con el apoyo de la sociedad civil para poder llegar con los apoyos y los ayudas a todas las personas cuanto antes. Claro que sí, ministro, y eso es valorado además, lo aprovecho de saludar, muy buenos días por la mayor parte de la población, de hecho así lo refleja un estudio publicado por CADEM, ¿no? Que dice que el 81% de las personas está de acuerdo con la repartición de estas cajas. El problema, ministro, y quiero llevarlo a la situación puntual que teníamos recién en pantalla, radica en estos factores que usted mencionaba, ¿no? La escasez de trabajo, la desesperación, probablemente la afectación de la salud mental de las personas y luego las escenas y las imágenes de protesta que vemos recientemente en Puente Alto, específicamente en el sector de Bajos de Mena. ¿Cómo puede el gobierno ir en rescate precisamente de estas personas que probablemente, me imagino que usted tiene el mismo diagnóstico, se van a ir multiplicando estas manifestaciones a medida que vayan avanzando los días? Sí, a ver, lo primero es pedir en esto mucha responsabilidad. Uno entiende y comprende las razones por las cuales la gente se manifiesta, pero también se están exponiendo y hay que cuidar la salud. Esa es la principal preocupación. Ahora, dicho eso, nosotros tenemos una obligación que llegar cuanto antes con la ayuda y por eso, como te contaba, hemos tomado distintos caminos y en el caso de las municipalidades está junto con el plan de alimentos, que nosotros esperamos que esta semana ya estemos en régimen y entregando y repartiendo cajas en todas las comunas de Santiago. Hoy día vamos a llegar a 25 y esperamos esta semana llegar a las 52 comunas de la región metropolitana. También la semana pasada, el día martes, concretamos una transferencia, un aporte a los municipios de 81.000 millones de pesos a través del Fondo Solidario. ¿Y qué es lo que es el Fondo Solidario? Es un fondo para que las municipalidades también puedan ir directamente con ayuda a los vecinos, para que no pase necesariamente por el Estado centralizado, sino que los municipios tengan recursos. Para que tú tengas una dimensión, estos 81.000 millones de pesos es el doble de lo que al año aportan en ayuda social los municipios, por lo tanto es un fondo importante y nosotros esperamos que también los municipios con esto puedan llegar cuanto antes a través de sus propios esquemas y vehículos de ayudas sociales a todos los lugares de sus comunas y a todos los vecinos que hoy día más lo necesitan. Ministro, considerando, bueno, el tema logístico, que obviamente todos hemos comentado, de repartir 2,5 millones de cajas, pero haciendo una matemática simple, llevamos alrededor de 23.000 cajas repartidas en la región metropolitana durante el fin de semana. Si son alrededor de 1,5 millones solo en la región metropolitana, esto puede tardar más de un mes. Es decir, una persona que hoy día tiene hambre, que hoy día no tiene cómo almorzar, podría recibir esa caja recién en un mes más. ¿Qué nota le pone usted a este proceso, ministro? Lo que pasa es que es un proceso que progresivamente va aumentando y nosotros esperamos que la velocidad de reparto de cajas aumente muy fuertemente en estos días. Hoy día, por ejemplo, vamos a llegar a 25 comunas, ayer estábamos en 13 y tenemos que llegar a una cifra entre 40 y 50.000 cajas diarias para poder efectivamente completar este proceso rápidamente, esta semana y las primeras semanas de junio. Nuestro objetivo es en junio, las primeras semanas de junio,
poder llegar al grueso de la población con las cajas. Por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo gigante porque aquí hay dos dificultades. Una, de suministro, de lograr tener los suministros necesarios para armar estas 2,5 millones de cajas, y después uno logístico. Y por eso hicimos una alianza con los alcaldes y con los municipios para repartirlo con ellos y salir conjuntamente a trabajar en llegar con estas cajas a las personas. Yo ayer estuve en Independencia con el alcalde de Independencia y estuvimos juntos repartiendo las cajas, y yo quiero valorar el compromiso de los municipios, en particular del alcalde de Independencia y de todos los alcaldes que se han sumado, porque ellos son quienes mejor conocen el territorio, las necesidades de sus vecinos, y creo que esta alianza entre las instituciones del Estado, el gobierno, los municipios y también la sociedad civil es la forma que tenemos que trabajar colaborando para llegar a los vecinos con las ayudas que se necesitan. Le pregunto por la nota, ministro, porque que le pone al proceso, porque hay algunos que postulan que tal vez hubiese sido más fácil otro mecanismo. Por ejemplo, depositar la plata directamente a las familias en la cuenta RUT o a los municipios para que hicieran más rápido justamente este proceso que en la logística es muy complicado. Por eso le pregunto por la nota. Claro, pero es que por eso te digo, eso ya lo hemos hecho, porque por una parte ya le transferimos a los municipios 81.000 millones de pesos del Fondo Solidario, y ellos tienen sus recursos, si ellos lo quieren hacer directamente a través de cajas municipales, tienen recursos para financiarlo. También el día sábado se inició el pago del ingreso familiar de emergencia, que es una ley que permite que los hogares más vulnerables del país reciban un aporte, en promedio son 260.000 pesos para un hogar de 4 personas, directamente con una transferencia monetaria. Entonces ahí hay otro instrumento, y las cajas tienen como objetivo llegar con la ayuda a la casa a las personas y no que las personas tengan que salir de sus casas para evitar el riesgo de contagio. Por lo tanto, esto es como una caja herramienta donde se aplican distintos instrumentos, las cajas de alimentos, el ingreso familiar de emergencia, la ley de protección del empleo, el Fondo Solidario de los municipios, y con ello armamos una red de protección que de hecho llega hasta aproximadamente 10 millones de personas, con aportes, con ayudas, con beneficios para enfrentar la pandemia, porque hoy día la prioridad es cuidar la salud, pero para eso necesitamos entregarle a las personas las condiciones básicas de subsistencia para enfrentar en buena forma estas cuarentenas. Claro que sí, ministro. El titular de Hacienda ha sido muy claro respecto de que debemos ir entregando el dinero de manera parcializada, porque probablemente la crisis dure todo el año, ¿no? Y este como retorno a la economía normal que queríamos tener, o esta especie de salto como una V, lo más probable es que no se produzca. Durante el fin de semana, usted, que me imagino está muy informado, pudo leer el extenso análisis que hay respecto de un paquete de salvataje mayor durante este año, lo que significa básicamente un esfuerzo tremendo y mucho más grande por parte del fisco. ¿Han avanzado en esas líneas de manera de generar precisamente más deuda, pero para ir al rescate de un año que va a ser sumamente difícil en lo económico? Sí, sin duda va a ser un año difícil. Es muy probable que la pandemia produzca un efecto en nuestra economía que signifique una recesión. Se proyecta que va a ser la peor recesión y el peor efecto en cuanto a desempleo en 30, 40 años. Por lo tanto, vamos a tener que tomar todas las medidas necesarias para amortiguar ese efecto. Vamos a hacer todo lo posible por reducirlo, por evitarlo, por mitigar el impacto social que va a producir la pandemia. Y por lo tanto, tenemos que aplicar todas las políticas y todos los instrumentos con que contamos, buenas políticas públicas, buenas políticas económicas, buenas políticas sociales, y eso significa que hay que desplegar en forma creativa un conjunto de instrumentos para que este aterrizaje sea lo más suave posible. Pero están ahora, abiertos hoy día a mayor cantidad de deuda. Un paquete de ayuda. Sí, yo entiendo el despliegue actual. A lo que me por refiero... supuesto. Mira, sí. Lo escucho. Sí, no, lo que te quería decir es lo siguiente, es que también en esto hay que ser responsable y dimensionar lo que ya estamos haciendo como país. Hoy día los paquetes de ayuda en materia de apoyo a las pymes o de apoyo a las personas y también de financiamiento de la red de salud, de la red sanitaria para enfrentar en buena forma la pandemia, son 17.000 millones de dólares. Ese es un paquete muy importante de ayuda económica que como país hemos desplegado. Y a mí me gusta decir como país y no como necesariamente como gobierno, que el gobierno ha hecho, porque esto es un esfuerzo de todos los chilenos, son los recursos de todos los chilenos, pero también quiero ser muy claro para toda la gente que nos está viendo, que si es necesario desplegar más instrumentos y tener que poner sobre la mesa más recursos, lo vamos a hacer en función de la necesidad, pero tenemos que en este momento actuar con mucha responsabilidad, porque primero no sabemos cuánto va a durar, cuántos meses se va a extender hasta que aparezca probablemente una vacuna, y en segundo lugar tenemos que estar muy atentos también a que pueden producirse otras circunstancias, por ejemplo, una catástrofe o una emergencia de las que habitualmente hay en Chile, que también necesite el desembolso importante de recursos para enfrentar esa crisis. Entonces tenemos que, como gobierno, actuar
con mucha audacia para proteger los empleos, proteger la salud, proteger los ingresos de los trabajadores, esa es la prioridad, pero también con responsabilidad para saber que si esto se extiende en el tiempo, vamos a contar con instrumentos para apoyar a la familia. Ministro, ¿qué pasa con esas familias que por distintos motivos, porque nosotros entendemos que la autoridad trata de llegar a todos los lugares, pero es imposible, ¿cierto? A veces pueden haber familias que no van a recibir el bono por distintas razones o que no van a recibir la caja de alimentos y que realmente necesitan la ayuda? ¿Qué pueden hacer esas personas? ¿Hay alguna especie de SOS solidario, alguien con quien comunicarse? Pensando en familias que tal vez no tienen acceso a la tecnología o clase media. O clase media que nunca antes había pedido nada, exactamente. Sí, a ver, lo primero es que nosotros vamos a tratar de llegar a todas las familias y vamos a hacer todo lo posible para que nadie quede afuera. Nosotros hemos impulsado aproximadamente una docena de leyes, de las cuales la mitad son leyes que van directamente en apoyo a las familias. Está la ley de protección del empleo, el bono COVID, que ya están funcionando, el ingreso familiar de emergencia, que se comenzó a pagar el día sábado, el ingreso mínimo garantizado, que parte esta semana. Nos queda también la ley de protección de honorarios, que está en el Congreso y esperamos aprobarla cuanto antes. Y esto arma una red de protección para enfrentar el COVID, que beneficia a cerca de 10 millones de personas. Ahora, dicho eso, obviamente siempre puede haber personas que queden fuera de algún beneficio. Esperamos que eso no pase y por eso estamos trabajando con los municipios. Por eso creamos el Fondo Solidario, porque este Fondo Solidario de 81.000 millones de pesos, que llega a 342 comunas, le da a los municipios herramientas y flexibilidad para llegar con ayuda y ahí hay mucha más libertad para que ellos determinen cuáles son las ayudas y a quiénes tienen que llegar esa ayuda en cada comuna del país. Sí. Exactamente, son 81.000 millones de pesos, que es una cifra importante y que podemos seguir complementando en caso que sea necesario. Ministro, cambiando de tema, a pesar de las cuarentenas estrictas, sobre todo en el Gran Santiago, en algunos otros lugares del país, seguimos viendo, por ejemplo, fiestas clandestinas, personas que violan el cordón sanitario. ¿Por qué cree usted que pasa este fenómeno? Es una buena pregunta. Este es el momento de la responsabilidad y de cuidarse. Si nosotros no actuamos de forma responsable, no va a haber ninguna medida o política que implemente el gobierno, que implemente el Estado, que sea efectiva para contener la pandemia. Por lo tanto, lo primero es que todos actuemos con responsabilidad. Y yo reitero y agradezco este espacio para decirle a todos los que nos están viendo que tenemos que ser muy responsables. Obviamente, cuando uno ve gente que hace fiestas, gente que toma aviones, gente que se salta los cordones sanitarios, es inaceptable, porque eso lo que está haciendo es burlar las normas sanitarias y poner en riesgo a muchas personas. Y por eso, como Ministerio del Interior, y yo personalmente me he encargado que en cada circunstancia que se produzca algo de esa naturaleza, ejerzamos las acciones legales, presentemos las querellas correspondientes, y me parece bien que en las últimas querellas, la decisión del tribunal haya sido dejar en prisión preventiva a estas personas, porque estas irresponsabilidades no las podemos aceptar. A ver, pero hagamos una recapitulación, ministro, que tiene que ver con la sanción, finalmente. Exacto. Si a mí la sanción no me toca, si yo a través de los medios de comunicación escucho que alguien puede organizar una fiesta clandestina en Maipú, usted mismo lo mencionaba también respecto de otras actitudes, ¿en qué queda todo esto finalmente? ¿Esa persona va a pagar la multa que se dijo que va a pagar? O sea, que hay una sanción realmente efectiva, ¿no? Y que sea un ejemplo para no incumplir la norma. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el caso de Maipú? A ver, convengamos una cosa. Aquí, sí, convengamos lo siguiente. La pandemia es algo nuevo que incluso nuestra legislación era bastante obsoleta en ese sentido, en cuanto a las multas y las sanciones establecidas para quienes incumplen las normas sanitarias. Hoy día, ¿cuáles son las herramientas que tenemos? Por una parte, se pueden hacer sumarios sanitarios, que llegan hasta 50 millones de pesos, y también el artículo 318 del Código Penal establece una pena de hasta 540 días. Eso a nosotros nos parece bajo, y por eso mandamos un proyecto de ley al Parlamento que hoy día está en el Senado, y esperamos que esta semana, y aprovecho de reiterar el llamado a los senadores, esta semana se despache esa ley, que va a permitir, por una parte, aumentar las multas, aumentar las penas hasta 3 años de cárcel, y también introducir la posibilidad de trabajo comunitario, es decir, que las personas que incumplan puedan resarcir a la comunidad, a la sociedad por el daño causado con trabajo comunitario. Ya, pero ahora no se pueden aplicar más penas. En la medida que tengamos ese instrumento... No se pueden aplicar más penas, lo que entiendo. No, la pena hoy día está establecida... el Código Sanitario. El Código Penal establece una pena máxima de 540 días, que es una pena relativamente baja ante los casos más graves que pueden... Porque acá la irresponsabilidad puede costar vida, puede significar que personas mueran. Por lo tanto, tenemos que ser muy rigurosos en establecer las sanciones. Ahora, yo también quisiera decir, y en esto hay que ser justo, la gran mayoría de las personas, la gran mayoría de nuestros compatriotas están siguiendo las recomendaciones y están cumpliendo las normas. Pero ¿qué pena cree usted que merece? Esto a veces no es bueno generar...
¿Qué pena merece, por ejemplo, la persona que organizó la fiesta clandestina así en la calle Copiapó el fin de semana, donde además había menores de edad? Se le estaban vendiendo alcohol a menores de edad, 16, 17 años. No sé la cantidad de gente que había ahí, pero... Es una responsabilidad gigantesca. Sí, y ministro, aprovechamos de preguntarle ahí para que usted lo pueda responder, si es que han evaluado, ustedes lo leímos durante el fin de semana, la posibilidad de expulsar a los extranjeros que estén involucrados efectivamente en este tipo de incumplimiento. En este caso era un ciudadano, no sé de qué país, pero era extranjero, sí. A ver, respecto a la primera pregunta, nosotros creemos que hay que aumentar la pena de 540 días a 3 años de cárcel en los casos más graves y por lo tanto esperamos que esa ley que está hoy día en el Senado, ya la aprobó la Cámara de Diputados, ojalá esta semana pueda quedar despachada para que sea ley y podamos aplicar penas más altas a los casos más graves o multas más altas o trabajo comunitario. Y respecto a las personas extranjeras que están cometiendo delitos, no tenga ninguna duda. En aquellos casos graves, obviamente, vamos a hacer los procesos de expulsión, porque nosotros en eso no podemos tolerar que se produzcan delitos de ninguna naturaleza, y menos en tiempos de pandemia, que signifique poner en riesgo la vida o la seguridad o la salud de las personas. O sea, va a haber una sanción y una mano dura lo más efectiva que se pueda, ¿no? Y además usted llamando a que se haga esta reforma para que efectivamente, bajo este proyecto de ley, las penas sean superiores para quienes incumplen la norma. Mira, yo, ¿cómo decirlo? Le imploro al Senado que despache esta ley esta semana. Necesitamos esa ley que aumenta las sanciones y las multas para quienes incumplan las normas sanitarias. ¿Y puede actuar retroactivamente, Tenemos el proyecto con discusión inmediata. Perdón que lo interrumpa. Las leyes no se pueden aplicar retroactivamente. No se pueden aplicar retroactivamente. Lo que sí, con los instrumentos que tenemos hoy día, también estamos actuando con el máximo celo. Y por eso nosotros valoramos que el tribunal haya decretado prisión preventiva para las personas que organizaron esta fiesta. Porque no puede ser gratis, cometer tanta irresponsabilidad. Sí. ¿Qué le parece ese grupo de trap que violó el cordón sanitario y viajó, creo que a Valdivia, en un avión privado? Sí, además de que es una responsabilidad gigantesca, ya iniciamos los sumarios sanitarios y las investigaciones correspondientes y vamos a exigir las penas más duras de todas, porque es una burla que cuando todo el país y todas las personas estamos haciendo los máximos esfuerzos, estamos haciendo estas cuarentenas que son tan difíciles, porque es difícil guardar una cuarentena, no es la normalidad, somos seres sociales, nos gusta compartir, nos gusta estar en familia, y cuando todos estamos haciendo un esfuerzo gigantesco, haya gente irresponsable que tome un avión y vuele a otra ciudad, o que tome un helicóptero, o que organice una fiesta. Sí, claro. Es que usted dice burla y es como si fuera una burla, porque además ellos mismos lo publican, lo que es bastante... particular, ¿cierto? Porque están violando una norma y además ellos mismos lo publican en las redes sociales. Claro que parece una burla, entonces a uno como ciudadano común le gustaría ver una pena ejemplificadora por lo que usted menciona, ministro, porque el resto de la población está cumpliendo y es un sacrificio grande, pensando sobre todo en las zonas más vulnerables en que hacer una cuarentena es muy difícil. Entonces ver esto es efectivamente una burla y uno esperaría que ellos recibieran rápido además una sanción ejemplificadora, ¿no? Bueno, la buena noticia para la sociedad y la mala noticia para estos señores que como están los registros y están todos los antecedentes van a tener que asumir sanciones las más altas que contempla nuestro ordenamiento jurídico y nuestras normas sanitarias, porque nosotros no vamos a aceptar ese tipo de conducta. Porque yo el fin de semana, por ejemplo, ayer estuve recorriendo y hemos estado viendo en terreno, en las calles, y la gente está cumpliendo. La mayor parte, la gran mayoría de las personas están siguiendo las instrucciones de la autoridad sanitaria. La gente se ha quedado en las casas. Ayer cuando repartíamos las cajas en la Comuna Independencia, conversábamos con los vecinos y los vecinos, uno ve que están actuando de forma responsable. Sabes que incluso hay gestos o conductas que emocionan. Varios vecinos nos dijeron, mire, le agradecemos la caja, valoramos la ayuda, pero se las devolvemos para que usted se la entregue a otra familia que la necesite más porque nosotros hoy día no estamos tan mal. Ese tipo de conductas solidarias, ese tipo de conductas responsables, esas son las conductas que necesitamos hoy día. Emocionante eso lo que usted menciona. Ministro, yo estoy plenamente de acuerdo con usted que la mayoría de las personas efectivamente está cumpliendo y está haciendo un esfuerzo tremendo, ¿no? Un esfuerzo que significa mucho sacrificio y en muchos aspectos además de la vida, incluso esto a costa, ¿no? De lo que significa una mejor calidad de vida. Pero es necesario y es lo que tenemos hasta el momento. Me gustaría conocer acerca del balance que hace usted respecto del fin de semana, por ejemplo, de los que no cumplen, digamos, que son minoría, pero que han bajado, porque en comparación con el fin de Semana Santo salieron menos vehículos, ¿no? Y retornaron o devolvieron a menos personas que estaban tratando de incumplir el cordón sanitario. ¿Por qué? Me pasa esto porque en los medios de comunicación mostramos las imágenes de estas largas filas, pero eso también está relacionado
con el fenómeno del cordón sanitario, es decir, que cada auto se demora por lo menos unos 5 minutos en entregar sus papeles, en verificar si todo está en regla, etcétera. Y hay mucha gente, además, que obligatoriamente, por una cuestión de trabajo, debe desplazarse desde Santiago hasta Valparaíso. Me gustaría ahí un balance de usted numérico para entender el contexto de lo que vivimos en este fin de semana, que también fue largo. Sí, a ver, lo primero es que a veces esta idea de los cordones sanitarios no se comprende bien, porque el objetivo es proteger a quienes están afuera de una región, de que los que están en otra región que hay más contagio no contagien a los que no están contagiados. Y por eso se ponen estos cordones, para proteger precisamente a la población. Pero los cordones no significa que nadie transite. Obviamente los camiones de alimentos, los camiones de medicamentos, quienes viven en un lugar y tienen que trabajar en otro y están excluidos de la cuarentena porque trabajan en sectores esenciales para la sociedad, obviamente pueden traspasar el cordón. Entonces, cuando se ven estos tacos el fin de semana, los tacos no son porque la gente esté saliendo masivamente, sino porque la carretera la trancan los carabineros, las Fuerzas Armadas, y controlan a cada persona que pasa por las distintas carreteras de ingreso o salida de la región metropolitana. Y eso es lo que produce estas aglomeraciones, pero no es porque esté saliendo masivamente la gente. De hecho, de acuerdo a las cifras que me informó Carabineros, los flujos de salida o ingreso en la región metropolitana cayeron más de un 80%. Ahí está. Cayeron más de un 80%, es decir, la gente, tal como en las veces anteriores, respetó la restricción, se quedó en sus hogares y por lo tanto siguió las instrucciones de la autoridad sanitaria. Y de hecho los carabineros devolvieron más de 2.000 personas que no contaban con los permisos para poder cruzar el cordón sanitario. Por lo tanto yo valoro que la gente cumpla, que la gente respete, y obviamente en los casos graves o quienes incumplan, porque también nosotros hacemos fiscalizaciones en las segundas residencias, por ejemplo en las zonas costeras o en las zonas lacustres, donde hay mayores casas y viviendas de turismo. Nosotros también fiscalizamos y cuando pillamos que hay gente que está incumpliendo, sumario sanitario y multa como corresponde. Durante el fin de semana, ministro, la ministra Rubilar hizo una especie de autocrítica de palabras que había utilizado el gobierno respecto del retorno seguro. Ella dice, no tenemos claridad de cuánto haya sido el impacto, es decir, que ese concepto que utiliza el gobierno haya generado este tipo de conductas, por ejemplo, violar el cordón sanitario, la cuarentena, en fin, relajarse un poco en las medidas. ¿Usted está de acuerdo con la vocera del gobierno? A ver, lo que pasa es que obviamente lo que la vocera quiso decir es que determinar algún tipo de efecto, causa-efecto, hay que mirarlo con evidencia más concreta, por lo tanto en ese sentido especular en un sentido o en otra dirección sin los antecedentes no tiene mucho sentido. Lo que sí nosotros sabemos es que en esto no hay guión perfecto, que obviamente estamos enfrentando una pandemia muy compleja, una situación que el país no había vivido en décadas, el mundo no había vivido en décadas, y por lo tanto tenemos que día a día, en base a la información que tenemos y a los antecedentes disponibles, ir tomando las mejores decisiones. Y el retorno seguro, ¿qué es lo que significa? Significa que, por ejemplo, necesitamos a los funcionarios públicos en sus puestos de trabajo, obviamente excluyendo a quienes están en situación de riesgo, de mayor vulnerabilidad, por razones de salud, pero lo necesitamos para que el Estado pueda llegar con las ayudas a las familias y a todos quienes lo necesitan. Y el mejor ejemplo es lo que ha pasado con las cajas de alimentos. Ayer yo estuve en Quinta Normal, en Independencia, como les comenté, y eran funcionarios públicos del Ministerio de Vivienda, en conjunto con los funcionarios municipales, quienes estaban repartiendo las cajas, llegando a la casa de cada persona para que las personas no tengan que salir a buscar sus alimentos. Por lo tanto, el retorno seguro, ¿qué significa? Significa que tenemos que prepararnos para que la cotidianidad a la que estamos acostumbrados la vamos a tener que hacer, pero de otra manera. Y eso significa que vamos a tener que acostumbrarnos a usar mascarilla, a tener medidas de distanciamiento y a tomar disposiciones para enfrentar esta nueva realidad sanitaria que al parecer se va a extender por más tiempo del que muchos pensaron. Sí, pero ¿no cree usted que ese concepto, independiente de las razones que tenía el gobierno para entregarlo, fue malinterpretado por algunas personas? Mira, lo que pasa es que esa ya es un análisis que hay que mirar con mayor profundidad, porque efectivamente para algunas personas puede haber significado algo distinto a lo que el gobierno quiso transmitir. Pero también el ministro de Salud ayer fue claro, dijo, mire, nosotros, por ejemplo, en la región de Aysén estamos con muy poco, casi ninguno, o estamos sin casos de contagio activos. Entonces, obviamente en la región de Aysén, la realidad es distinta a lo que estamos viviendo hoy día en la región metropolitana
o lo que está pasando en Tarapacá o en Antofagasta. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener que hacer, y ese fue el sentido de trabajar el concepto del retorno seguro, es que en la medida que logremos contener los efectos de la pandemia y los contagios, y en la medida que eso se produzca, obviamente vamos a tener que ir avanzando progresivamente en la recuperación de cierta cotidianidad. Pero hoy día la prioridad es la protección de la salud y tenemos que ciertas acciones o ciertas disposiciones tenemos que implementarlas para que incluso las ayudas del Estado o las medidas sanitarias se puedan hacer de buena manera. Por ejemplo, hoy día son los carabineros, los funcionarios de la PDI, los funcionarios del Ejército, los que controlan las medidas sanitarias. A ellos los necesitamos en sus puestos de trabajo y agradecemos que estén en eso. O lo que les decía, los funcionarios públicos entregando las cajas de alimentos. Por eso lo necesitamos, porque el Estado tiene que cumplir un rol que es esencial, insustituible, para poder llegar con las ayudas sociales a todas las familias. Sí, de hecho, ministro, hoy día el ministro de Salud, Jaime Mañalich, una extensa entrevista en Radio Cooperativa, dice que efectivamente varias ciudades del país están retornando ya a esta nueva normalidad y pone como buen ejemplo a Punta Arenas, donde se cumplió la norma y efectivamente ellos hoy día pueden retornar, circulan por las plazas, una situación totalmente distinta a la de la región metropolitana. Una última pregunta muy breve. En esta misma entrevista, el ministro de Salud confirma y entrega además la noticia de que la contramuestra aplicada a la prueba, al test de PCR que se hizo el senador Rabindranath Quinteros, efectivamente salió negativa. Por lo tanto, de esto hay que deducir que nunca tuvo efectivamente coronavirus. Y él hace una crítica a que se hubiese conocido públicamente eso, que se lo hubiese juzgado, lo que para él ha tenido costos. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? A ver, la verdad es que efectivamente la segunda muestra del senador Quinteros salió negativa, pero creo que eso no exculpa o excusa la conducta y la decisión que tomó, porque el resultado, digamos, lo que él debió haber hecho, que era guardar una cuarentena preventiva mientras se tomó el PCR, no cambia con el resultado del test, digamos. Uno tiene que guardar cuarentena inmediatamente apenas se toma un test PCR. Pero yo valoro que él haya pedido disculpas, que se haya excusado, que haya reconocido el error y que obviamente vaya a asumir las consecuencias de su conducta. Porque en definitiva todo en esto tenemos que actuar de igual manera, igualdad ante la ley. No hay ciudadanos de primera o segunda categoría y todos tenemos que seguir en forma muy estricta las recomendaciones y las disposiciones de la autoridad sanitaria. Independiente del resultado, usted se debió esperar entonces el resultado inicial de esa muestra, pero por ahora todo indica que nunca tuvo coronavirus porque la contramuestra uno mira la resolución, se le sacó en la primera opción, en la primera vez, independiente de la otra muestra que él se sacó, el otro examen que se hizo en Puerto Montt. Claro, lo que pasa es que cuando uno mira la resolución sanitaria, ¿qué es lo que establece la resolución sanitaria? Que uno tiene que hacer cuarentena preventiva en dos hipótesis. Una, que uno sea contacto estrecho de alguien que haya dado positivo por COVID. O dos, que uno se haya tomado un test PCR y tiene que quedarse en cuarentena a la espera del resultado del PCR. Por lo tanto, en ese sentido, las normas son claras y hay que cumplirlas independiente de la situación en que uno se encuentre. De hecho, ministro, usted también tuvo que cumplir una cuarentena preventiva porque había estado en contacto con algunos senadores que están contagiados. ¿Le dio miedo en ese momento o tiene miedo de enfermar? Mira, yo creo que en este momento no hay mucho tiempo para detenerse a pensar si uno tiene temor o no a contagiarse y a enfermarse de COVID. Yo sí entiendo que la gente tiene mucho miedo y tiene mucha angustia y mucho temor. Y obviamente comprendemos esa situación y por eso estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para enfrentar de buena forma esta pandemia, tanto en lo sanitario como en lo social. En el caso de uno como ministro, uno le echa para adelante nomás porque sabe que hay una responsabilidad que cumplir y que uno además encabeza un ministerio que cumple funciones fundamentales para la pandemia y por lo tanto hay que cumplir nomás. Pero sí, usted es ministro y obviamente tiene que cumplir, pero también es ser humano, también es padre de familia. Me imagino que en alguna parte de su cabeza o de su corazón hay un poquito de miedo. Usted está en contacto con mucha gente. Sí, pero tomamos la mayor cantidad de medidas de precaución posible y en segundo lugar, si nosotros le estamos pidiendo a los trabajadores esenciales, por ejemplo, yo veo a los carabineros o a los funcionarios de la PDI o de las Fuerzas Armadas como están en la calle haciendo su pega para cuidar la salud y también cuidar nuestra seguridad. Veo a los trabajadores recolectores de la basura, veo a los funcionarios de la salud que son los héroes de esta pandemia, veo a los que están en los comercios abasteciendo a la gente.
Y uno se da cuenta de que efectivamente esta pandemia tiene muchos héroes anónimos y por lo tanto, si uno le pide a los trabajadores esenciales que cumplan con su misión, que es fundamental, que es insustituible, a los mismos funcionarios públicos, quienes tenemos cargo de responsabilidad, tenemos, creo yo, que enfrentarlo de la misma manera. Sí. Ministro, muchas gracias por su tiempo, que tenga una linda jornada, gracias por esta conversación con él, mucho gusto.